Buenos días, buenas tardes y buenas noches, licenciada y compañeros y compañeras. Nosotros somos el subgrupo 1, el cual le corresponde desarrollar el tema La Revolución Islámica de Irán y la toma de rehenes en la Embajada de Estados Unidos. Daremos a conocer los puntos que desarrollaremos en esta temática. Como primer punto tenemos los antecedentes, luego los actores, el abordaje de la temática, las consecuencias y por último las conclusiones de este hito histórico. Como una breve introducción, tenemos que la Revolución Islámica de 1979 supuso el final del régimen del Shah y estableció un nuevo régimen en Irán. Fue un acontecimiento inédito y sorprendente en la historia del siglo XX. Como primer punto tenemos los antecedentes. Los antecedentes hemos tenido a bien separarlos en tres acontecimientos importantes: el conflicto chiita-sunita, la Revolución Blanca y la política exterior de Irán con Estados Unidos bajo el régimen del Shah Mohammad Reza Pahlavi. Conflicto chiita-sunita. Aquí surge la interrogante: ¿qué es el chiismo? Es ante todo un legitimismo que juzga que la comunidad de los creyentes en el Islam solo puede ser dirigida por los descendientes del profeta. Sin embargo, en otro aspecto, los chiitas difieren de los sunitas, y aquí surge el interrogante: ¿quiénes son los sunitas? Esta es la otra gran tendencia en el seno de estas mismas creencias. Para estos, el sucesor de Mahoma lo representa en su calidad política de jefe de la comunidad, mientras que para los chiitas lo debe suceder en su autoridad religiosa, incluso prolongando la misión profética de Mahoma. El chiismo, convertido en fórmula religiosa en Irán desde el siglo XV, constituye, dados sus planteamientos, un potencial contrapoder frente al mundo oficial. Eso no excluyó que la monarquía iraní pretendiera desde los años 20 una laicización semejante a la producida en la Turquía de Kemal Atatürk y al mismo tiempo una alianza. En tiempos de Mohammad Reza Pahlavi, la laicización prosiguió, pero siempre manteniendo una personal vinculación religiosa del monarca, que así procuraba de forma indirecta la estabilidad del país y la propia. Se puede decir, además, que el éxito de la Revolución Islámica que derrocó al Shah estuvo en su propio origen. La Revolución Blanca. Desde 1963 se puso en marcha una llamada Revolución Blanca. Esta incluía un conjunto de reformas económicas y sociales centradas en 6 aspectos. La primera de ellas, la reforma agraria, con la que se pretendía expropiar las tierras de los terratenientes y del clero, con el fin de mover capital hacia la industria y proyectos urbanos en pro de la modernización. La siguiente que tenemos es la venta de fábricas estatales para el financiamiento de la reforma agraria, una nueva ley electoral que consideraba el voto de la mujer, la nacionalización de bosques y aguas, la formación de grupos juveniles para la alfabetización, sobre todo de los habitantes de las zonas rurales, y el mejoramiento del nivel de vida de los obreros. La clave de esta revolución fue la redistribución de la tierra y por tanto enfrentarse con los religiosos. En 1964 fue expulsado Jomeini con su actitud opositora, pero además la aplicación de la reforma causó inmediatos problemas, en especial cuando al propósito inicial le sucedió una voluntad de crear grandes explotaciones de tipo agroindustrial a partir de 1968. La política exterior de Irán con Estados Unidos bajo el régimen del Shah Mohammad Reza Pahlavi. Con respecto a la política exterior que manejó el Shah con Estados Unidos, se desarrolló en términos de cooperación y alineamiento. Esta dio paso al establecimiento de relaciones comerciales profundas y una serie de convenios que produjeron el desencadenamiento de una situación de dependencia hacia el país norteamericano, además de la occidentalización y la transformación de la cultura tradicional iraní, originando de esta manera un resentimiento popular hacia Estados Unidos y hacia el mismo régimen del Shah. Dicha política exterior tuvo sus inicios en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, en pleno contexto de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos se consolidó como uno de los bloques enfrentados y su principal propósito era hacerle frente a la Unión Soviética.
En ese contexto, las relaciones económicas y políticas entre los dos estados comenzaron a crecer de manera acelerada, convirtiéndose en la potencia capitalista y en el nuevo poder extranjero con más influencia sobre los asuntos de Irán. Actores. En cuanto a los actores individuales, tenemos a Mohammad Reza. Este tenía sueños de crear una dinastía poderosa, paternalista con su pueblo y capaz con el tiempo de liberar al país de la dependencia del este y del oeste. Para financiar esta gran civilización, el Shah aprovechó las ventajas económicas del petróleo, multiplicadas por el aumento vertiginoso de su precio a raíz de la crisis de 1973, pero su gobierno entró en crisis, fue un intento fallido. Ruhollah Mossavi, clérigo chiita iraní que dirigió la revolución que derrocó al Shah Reza en 1979. Estableció un régimen islámico y gobernó el país hasta su muerte 10 años más tarde. James Earl Carter Jr., más conocido como Jimmy Carter, es un político estadounidense del Partido Demócrata que fue el 39º presidente de los Estados Unidos. Su mandato como presidente de Estados Unidos estuvo marcado por importantes éxitos en política exterior, así como también tuvo momentos tensos como con la crisis de los rehenes en Irán. Sobre los actores estatales hemos identificado a Irán. Irán es desde hace tiempo una de las máximas potencias de la región, con una población de 81 millones de personas, la cuarta reserva de petróleo del mundo y la primera de gas. Tiene la envergadura y los recursos para influir sobre sus vecinos. Como la revolución se produjo en un país de esa trascendencia, el impacto fue fuerte y casi inmediato en todo Medio Oriente. Estados Unidos. Se estableció una estrecha alianza entre el régimen del Shah Mohammad Reza y el gobierno estadounidense, periodo que fue seguido por un dramático retroceso y hostilidad entre ambos países tras la revolución iraní de 1979. Después del triunfo de la revolución islámica y tras la caída de la Unión Soviética, Washington concentró sus esfuerzos para provocar un cambio o intentar derrocar al sistema iraní. Como características fundamentales de la Revolución Islámica de Irán tenemos soberanía divina en la sociedad, referido a la aplicación del Islam puro, mediante una soberanía islámica y el establecimiento de un orden o un gobierno islámico, que prácticamente controle todas las esferas de la sociedad, desde el sistema político y jurídico hasta el pensamiento de la sociedad, para poder hacer frente a los opresores expoliadores del mundo. Carácter antiimperialista. La Revolución Islámica se caracteriza por luchar férreamente contra la dominación de los sistemas imperialistas. El apoyo a los oprimidos y necesitados. Algunos de los objetivos de la revolución son la búsqueda de la justicia y la paz mundial, dignificar al ser humano, la lucha contra la opresión y cerrar las brechas existentes entre las clases sociales. Tener sentido popular y servir a la gente. El apoyo fundamental de la revolución es el pueblo, por lo tanto, esta se debe a él y se apoya en su opinión y en la legislación islámica. La búsqueda de la justicia. La revolución islámica, al estar instaurada, se esfuerza por tener en práctica la justicia en todas sus dimensiones y de esta forma eliminar la opresión, la corrupción y la discriminación. Independencia o soberanía. Una de sus labores fundamentales es asegurar la independencia, la libertad y la soberanía de las naciones, siempre relacionado a la lucha contra cualquier forma de colonialismo. Libertad. La revolución islámica ha sido conocida en el mundo por el lema de la independencia, la libertad, la República Islámica. Esto sumado al orgullo proveniente de los levantamientos populares basados en los valores divinos. Ya teniendo los antecedentes y las características de la Revolución Islámica claros, procedamos a hacer una breve descripción de los hechos más relevantes dentro de este tema, los cuales son: en enero de 1963, el Shah lanza la Revolución Blanca, un programa de reformas para modernizar social y económicamente al país,
que es rechazado por los sectores más tradicionales de la sociedad y el clero. En la génesis de la revolución identificamos el año de 1978, específicamente el 8 de septiembre, donde se impone la ley marcial para tratar de reprimir las protestas multitudinarias. Los líderes religiosos, especialmente el exiliado Ruhollah Khomeini, logran el apoyo de las masas insatisfechas con las reformas gracias a sus críticas abiertas al Shah. 1979 es el año de la revolución. El 19 de enero de 1979, el Shah Mohammad Reza Pahlavi y su familia dejan Irán. Oficialmente se trata de un viaje vacacional y por motivos médicos. El último monarca persa nunca volverá. Tras pasar por diversos países, Pahlavi se asienta finalmente en Egipto, donde muere el 27 de julio de 1980. El 1 de febrero del mismo año, tras más de 15 años de exilio en Francia, el ayatolá Ruhollah Khomeini regresa a Irán. El líder de la revolución islámica es recibido con júbilo en el aeropuerto de Teherán por millones de personas. Posteriormente, el 11 de febrero colapsa el último gobierno del Shah, después de que el ejército se declare neutral y los manifestantes declaran el triunfo de la revolución. El primer ministro, Shapur Bakhtiar, pasa a la clandestinidad y más tarde se exilió en París, donde será asesinado en 1991 por agentes iraníes. Por último, tenemos el 1 de abril de 1979, donde el 99.31% de los votantes iraníes aprueban en referéndum instaurar una república islámica en Irán, y la revolución constitucionalista de 1906 se declara inválida. Ahora pasamos a un hecho importante y muy controversial que se dio durante el desarrollo de la revolución, el cual es la crisis de los rehenes de 1979 a 1981. El día 4 de noviembre de 1979, estudiantes atacaron la embajada de Estados Unidos en Teherán, pues esta era considerada por los revolucionarios como lugar donde se gobernó el país durante el gobierno del Shah. Incluso lo llamaron el nido de los espías. Fueron retenidos como rehenes 52 diplomáticos en un periodo de 444 días. Para su liberación se exigió que el Shah fuera extraditado para poder ser juzgado en Irán. El 12 de noviembre, el ministro iraní de Exteriores de ese momento, Abu Hassan Banizar, incluyó en las demandas el cese de la injerencia estadounidense en los asuntos internos de Irán. Exigió también el retorno de los bienes incautados. Estas exigencias tuvieron un rechazo inmediato como respuesta del presidente estadounidense Jimmy Carter, quien en abril de 1980 rompió relaciones diplomáticas con Irán. Gracias al gobierno de Canadá y la CIA, 6 rehenes que habían logrado escapar el 28 de enero se refugiaron en la embajada de Canadá. Luego de esto, el gobierno estadounidense intentó, en abril de 1980, hacer una rápida operación de rescate con una rápida incursión de fuerzas especiales en la embajada. Se le llamó Operación Garra de Águila, pero esta falló, ya que 3 de los 8 helicópteros enviados sufrieron percances en una zona del desierto, en el suroeste de Irán. Incluso en el momento de la retirada, uno de los helicópteros colisionó con un avión de apoyo, falleciendo 8 soldados estadounidenses, quienes fueron noticias iraní. Continuando con la temática, tenemos las consecuencias que sufrió Irán. Entre ellas están las consecuencias internas. Como primer punto, la revolución significó para la sociedad iraní el acceso a la política y al estado del sector religioso tradicional en el sentido social y moderno en el sentido político. El papel de la mujer en áreas urbanas, sobre todo en Teherán, se fortaleció, en especial la participación femenina en ciertas actividades como la educación y el sector comercio y servicios. También en los medios de prensa, tanto televisivos como gráficos, así como en el incipiente sector turístico.
Sin embargo, la participación de la mujer en el ámbito laboral en áreas rurales se ha visto drásticamente reducida tras 1979. El sistema económico iraní tras la revolución de 1979 continuó siendo dominado por la producción petrolera, aunque el Estado pasó a controlar el 60% de la economía aplicando una política de estatalización de la propiedad y planificación centralizada. Sin embargo, Irán, un país árido y dependiente de las exportaciones de petróleo, ha visto el deterioro de las condiciones de vida de sus ciudadanos en las últimas 4 décadas. El sistema político de la República Islámica de Irán pasó a estar controlado por una élite revolucionaria, la coalición del clero y sus asociados laicos que tomaron el poder en 1979. Por otra parte, entre las consecuencias externas, la Revolución Islámica de Irán significó un gran desafío para el modelo de la hegemonía y la arrogancia mundial. El país persa enviaba un claro mensaje a los países sometidos: la posibilidad de ser independientes en las ecuaciones internacionales y su derecho a la autodeterminación. Los eventos anteriores supusieron el fin de las relaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos, sin contar los posteriores incidentes regionales que no involucran una relación directa entre los países, pero agravaron su posición del uno frente al otro. Para finalizar con el tema y como conclusión, esa revolución fue el resultado del descontento por gran parte de la población que estaba en condiciones de empobrecimiento a pesar de la reforma del Shah. Como lo fue la Revolución Blanca, esa campaña de occidentalización que ofendió a la poderosa casta religiosa musulmana chiita, y como consecuencia se generaron manifestaciones masivas más intensas que no cesaron hasta ponerle fin al régimen del Shah y así implementar un nuevo régimen de acuerdo a su cultura con el ayatolá Ruhollah Jomeini como su líder. Se inició un nuevo periodo en la historia de Irán donde se da un rechazo total hacia Estados Unidos y todo intento de occidentalización. Esto ha trascendido hasta la realidad actual, donde aún se mantienen relaciones en tensión con Estados Unidos. Con esto damos finalizado nuestro tema, dejando las fuentes bibliográficas las cuales consultamos para el desarrollo del mismo. Como subgrupo número 1, esperamos que todos se encuentren muy bien y como recomendación, cuídense y quédense en casa. Muchas gracias por su atención prestada.